Ya estamos en comunicación, Arturo. Esta Sí. comunicación la estábamos esperando incluso desde ayer y llamamos a la fiscal Susana González justamente para tener detalles acerca de esta información en torno a la inmensa cantidad y a la vez sumamente preocupante de hechos de violencia, sobre todo de carácter doméstico. Buenas tardes, fiscal, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien, gracias. Querríamos conocer detalles ya a cargo de su unidad y del trabajo que ustedes tienen en torno a estos datos estadísticos que, al menos por lo que conocimos, son realmente alarmantes, si es por las cifras, doctora. Eh, sí, así es, realmente del estudio estadístico que lleva realizando el Ministerio Público en cuanto al nivel de ingresos de causas por tipos penales, estamos lamentablemente encabezando la cantidad de causas que ingresan por hechos punibles de violencia familiar. ¿Cuántos dijo? A Eh, nivel país tenemos aproximadamente más de 13.000 causas. 13.000 causas. Sí, 13.000 denuncias que ingresaron por violencia familiar a nivel país. Ajá. ¿Y eso Lo- desde cuándo Sí, dijo? significa un aumento eso, ¿no? Desde enero Enero. hasta estos días, ¿no? O Con, sea, de rel- enero a agosto sería. con relación a años anteriores, ¿hay una variación importante en esta cifra fiscal? Realmente hace como un par de años que se está manteniendo estos números, pero también van en alza, ¿verdad? Ujú. Sí, hace como 3 años, un poco más, que vimos un salto bastante significativo en cuanto a la cantidad de denuncias por estos hechos que ingresan al Ministerio Público. Doctora, ¿no se puede presumir que en realidad este tipo de acciones están tomando más estado público nada más o que se trata de mayor hecho o casos concretos denunciados o efectivamente creen ustedes que hay un aumento de este tipo de situaciones? Realmente lo que consideramos es que probablemente sí la gente está empezando a entender que ciertas situaciones que anteriormente se tomaban como situaciones normales que ocurrían realmente no deben ser de esa manera, que estamos ante hechos de violencia. Entonces la gente está empezando a informar de esas situaciones, ¿verdad? A las entidades que corresponden. Haciendo un desglose, diariamente, ¿cuántas denuncias se reciben? En Y promedio. no, en lo que es a nivel país no tengo por día, pero Ajá. sí puedo darte un aproximado de lo que es en la unidad especializada de Asunción. Tenemos un promedio de 15 denuncias por día, Híjole. que como mínimo, que eso Ajá. puede ir aumentando, ¿verdad? Claro, y haciendo una proyección para fin de año que nos espera si continúa este ritmo. Y nosotros acá en la unidad especializada de Asunción, a este ritmo creo que vamos a llegar a cerca de las 4.000 causas, Solo este año. solo este año. Y nosotros acá actualmente estamos llegando a las 3.000 causas, Híjole. Tiene un aumento a lo muy... que es entre agosto y septiembre, ¿no? Claro, claro. Fiscal, en materia de justamente de sentencias y de castigo de este tipo de hechos, ¿cómo estamos a nivel general? ¿O esto prácticamente queda en una denuncia o podemos decir que hay un acompañamiento importante en ese sentido de todo el sistema? Y realmente en cuanto a lo que es al llegar a la última etapa del proceso, sí se vuelve un poco más complicado, porque la ley a nosotros nos exige como Ministerio Público un estándar mínimo de probabilidad para, a través de medios probatorios, ¿verdad?
para poder solicitar la elevación de la causa a juicio y llevar a un juicio y obtener una condena. Entonces, teniendo en cuenta que en este tipo de hechos la información principal se obtiene de la víctima y entre la víctima y victimario hay una circunstancia que hace que muchas veces conseguir esa información se torna un poco difícil o encontremos obstáculos porque estamos hablando de la existencia de un vínculo. Entonces, llegado un momento, una variable que nosotros tenemos ya determinado y es ya parte también de las estrategias de investigación que utilizamos, saber que en muchos casos vamos a encontrar probablemente una reticencia de parte de la víctima de dar la información a los efectos de que se pueda llevar la causa a juicio oral, ¿no? O sea que fiscal, en realidad, en apretada síntesis, ¿verdad? Y para decirlo de alguna manera, es difícil probar este tipo de hechos y sobre todo llegar a término en un juicio porque las víctimas obviamente no, o en algunos casos hasta se retractan, me imagino, y en otros sencillamente quieren obviar esta situación. Sí, teniendo en cuenta que el tribunal de sentencia tiene que tomar su decisión de acuerdo a las testimoniales que recibe en el juicio, ¿verdad? Y si tu principal víctima al momento de declarar en el juicio se retracta o se abstiene de declarar, porque eso también tenemos que tener en cuenta que la ley le da esta facultad a las víctimas que tengan un vínculo con el acusado, que puede llegar al juicio oral y abstenerse de declarar y no se le puede obligar a declarar, someterse a las evaluaciones psicológicas, socioambientales también son voluntarias, y hay veces que necesitamos también recurrir a vecinos o familiares y a veces, sobre todo en el ámbito de la familia, también nos cuesta conseguir información de lo que estuvo ocurriendo en la pareja o en el ámbito familiar. Tenemos que tener en cuenta que la mayoría de estos hechos ocurren entre cuatro paredes. Entonces, nosotros como Ministerio Público tenemos la obligación de verificar qué ocurrió dentro de esas cuatro paredes. Claro. Y obtener información más allá de los que estuvieron involucrados en esa situación. Entonces, sí, tenemos protocolos de actuación, tenemos estrategias investigativas, pero que en algunos casos sí se vuelven un poco más complicados, ¿verdad? Esto no significa que no se pueda llevar, sino que a veces nos lleva también más tiempo poder culminar la investigación. Entre las causas, las restricciones por la pandemia aumentaron el riesgo de las víctimas por la cercanía y por el estar más tiempo con el victimario. Sí, eso se dio, fue un fenómeno que observamos nosotros sobre todo en ese periodo de encierro total. En cuanto a lo que eran la cantidad de denuncias a través de comisarías o de denuncias personales por medio de las víctimas que hacen directamente al Ministerio Público, descendieron bastante. Pero, ¿qué sucedió? Sí tuvimos intervención policial con aprehensiones y por situaciones ya de agresiones mucho más fuertes de las denuncias civiles que a veces se hacen, ¿no? Entonces, llegaba al punto en que, digamos, esa explosión de la situación de violencia y ya tenía que tomar intervención el personal policial para realizar una aprehensión porque el hecho ya estaba en un punto de violencia extrema, ¿verdad? Y las redes de protección a las mujeres, ¿cómo están funcionando? ¿Facilitaron Sí. que haya más visibilidad de este problema? Sí, exactamente. Eso también es importante manejar, ¿verdad? El Ministerio Público es órgano persecutor. Claro. O sea, nosotros lo que hacemos es ejercer la acción penal cuando tenemos
la sospecha de la comisión de un hecho punible, ¿verdad? Y como objetivo principal es llevar una causa ante el órgano jurisdiccional. En cuanto a lo que hace a la prevención y protección, existen leyes que establecen a las instituciones encargadas de la prevención y protección, que son la Policía Nacional, los juzgados de paz, que son los que tienen la atribución para, a través de la Ley 1600, la Ley 5777/16, emitir órdenes de protección para las víctimas. Son estas las instituciones que están encargadas de hacer el control de protección y seguimiento inclusive de esas medidas. Y sí. Bueno, el entorno tiene un papel bastante importante, ¿eh? Sí, En no contener a la víctima para que no denuncie, sino en alentarla a que lo haga. Exactamente, pero no solamente en alentarla, sino también en la contención, porque una variable que surge como obstáculo, digamos, muchas veces para que un proceso penal, porque ser sujeto del proceso, siendo imputado o siendo denunciante, siempre implica una situación de estrés para las personas, ¿verdad? Y más todavía si se está, digamos, ventilando la situación de vida íntima de las personas, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros observamos mucho es que si nuestra víctima no tiene o no cuenta con una contención familiar, social, también le resulta dificultoso poder continuar con el proceso. Claro. Estamos viendo también la situación de que muchas veces las víctimas dependen, o sea, existe una dependencia del agresor, ¿verdad? Estamos hablando de dependencias, principalmente de dependencia sentimental, emocional y también económica, que todo eso hace muchas veces que si nuestra víctima no tiene una contención aparte social que le pueda ayudar a enfrentar esa situación, eso se convierte posteriormente en un obstáculo para que ella pueda llegar hasta el final de la etapa del proceso. Sí. Y logremos conseguir, digamos, una sentencia. Bueno, fiscal, le agradecemos mucho la posibilidad de compartir esta información y vamos a seguir muy de cerca y atentos a este tipo de hechos que lamentablemente, como dice usted, no en la mayoría de los casos podemos llegar a conocer información acerca de sentencias definitivas, ¿verdad? Solamente en sucesos que la verdad trascienden ya en materia de violencia, ¿verdad? Que serían incluso hechos de feminicidios ya concretos y homicidios, ¿verdad? Pero el resto de los casos probablemente por este tipo de situaciones quedan impunes, ¿verdad? Claro, claro. Y a propósito de feminicidios... tenemos que tener en cuenta que sí existen, ¿no? O sea, hay en la cantidad, últimamente al menos, sobre todo en lo que si se ve una estadística de tipos de hechos que van a juicio oral, la mayoría de los hechos que están yendo tenemos casos de violencia familiar y se están obteniendo sentencias condenatorias, ¿verdad? En los juicios, ¿verdad? No en la cantidad en la cantidad que ingresa, digamos, de denuncias por violencia familiar, pero sí estamos teniendo tanto en condenas en procedimientos abreviados antes de ir a juicio oral o en propio ya en la última etapa de juicios orales, o sea, de que existen las sentencias condenatorias, pero digamos que haciendo una comparación con al menos en los últimos tiempos la cantidad de causas que están ingresando como hechos de violencia familiar, de repente no es al mismo nivel, ¿vale? Claro. Teniendo en cuenta que llegar también, que una causa llegue a juicio oral, lleva también su tiempo dentro de lo que es el proceso, ¿verdad? No es que se hace la denuncia y llevas a juicio oral al mes, lleva su tiempo. Por supuesto, se entiende perfectamente, fiscal. Y en caso de feminicidios, ¿tiene a mano cuántos tenemos hasta el día de hoy en el país, en lo que va del año? Del año 20. De 2020.
20, No, 20. Ah, no, de 20 este año es casos 20. en el 2021. Ajá, O sea, son en 20 este casos año, ya 20 casos. a septiembre son 20 20 casos casos. a septiembre, exacto. ¿Y septiembre del año pasado cuánto teníamos? Del año pasado no Ajá. tengo acá mismo. Ah, bueno, no se preocupe, no se preocupe. Para Tengo hacer una, los datos, digamos, actualizados de este año. claro, para hacer una comparación de la evolución nomás, si es que hubo. Sí, pero ¿cómo es? En la página del ministerio hay inclusive comunicaciones, Exacto, informaciones a sí, sí, través sí. de las redes sociales del Ministerio Público que normalmente se están haciendo las publicaciones de las estadísticas, sobre todo estos dos tipos de hechos, ¿verdad? Ujú. En lo Exacto. que hace a feminicidio y lo que hace a violencia familiar. Ajá. Bueno, de Vamos a hecho, hacer casi estamos hablando de casi 2 casos por mes, Sí. lamentablemente. Bueno, fiscal, le repito el agradecimiento y bueno, le deseamos buen resto de jornada. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Te informó PDS Radio TV Digital.